Bueno, vamos ahora a este gran tema que es el ADN de nuestro canal, que justamente hoy es el inicio de la semana OVNI aquí en Maussan Televisión. Y pues hemos invitado desde luego a Carlos Clemente aquí para que nos platique de específicamente dos casos muy importantes y que uno de ellos justamente cumple 79 años, hoy 24 de junio. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias por invitarme y bueno, pues sí, gracias. Pues se cumplen 79 años de lo que es considerada la era moderna del fenómeno OVNI. Así se considera. A partir del 24 de junio del 47 es el inicio de esta nueva etapa en la investigación. En ese tiempo, un piloto llamado Kenneth Arnold pues es comisionado para ir a buscar un avión que se había estrellado en la zona de Washington, cerca del Monte Rainier, y él en su avioneta, pues con experiencia, dice, pues yo voy a ayudar en la búsqueda. Se va, vuela, y al estar buscando el avión que nunca encontró ovnis, una serie de objetos que iban en formación sobre el Monte Rainier, y se impactó. Y bueno, pues la aceleración de los objetos era muy elevada, más de 1000 kilómetros por hora, iban en formación, y cuando desciende, cuando él aterriza, pues obviamente informa de esto a la torre de control. Cuando aterriza, hay una conferencia de prensa y le pregunta un reportero de apellido Beckett, oiga, ¿y los objetos cómo los vio? ¿Qué eran? ¿Qué era lo que usted vio? Y en ese momento se le ocurre decir, eran flying saucers, salseras voladoras o platillos voladores. Un saucer es un platillo, ajá. Y que parecía que como que brincaban en el aire, como cuando avientas un frisbee en el agua, él decía eso, como que, exactamente, como que iba saltando. Órale. Y esa fue la forma en que él explicó cómo había visto esos objetos. Y ahí es cuando nace también el término de platillos voladores. Desde ahí comienzan a decirles... Objetos voladores no identificados, en inglés UFO. Sí, pero no. ¿Por qué? Discos voladores. Ahí nace el término platillos voladores, por él, por Kenneth Arnold. Él dice, eran como platillos que lanzas al agua y que van flotando, van brincando, y el reportero así lo publica. Los platillos voladores fueron vistos en el Monte Rainier en Washington, y entonces ahí es cuando comienza la gente a decirles platillos voladores. O sea, ¿Y por qué se hace la diferencia a partir de ahí de la nueva era de los... Porque después, obviamente después con el tiempo, el llamarlos UFO o ovnis en español es precisamente objeto volador no identificado. Es un término aeronáutico, de hecho, que después todo el mundo, al decir ovni o UFO, lo asociamos con nave extraterrestre, pero es lo que ya no les gustó. Por eso es que recientemente, hace, no sé, unos 2 o 3 años, en Estados Unidos dijeron, no, es que ovnis o UFOs ya es como decir naves extraterrestres, y no son naves extraterrestres. Entonces cambiaron a FANIS o a WAPs, exactamente, para quitarle el estigma de naves extraterrestres, pero en realidad siguen siendo lo mismo, ¿no? Y entonces hoy, hace 79 años, este piloto bautiza a los platillos voladores y se toma como partida de la, digamos, la nueva investigación OVNI. Desde ahí es como la nueva... Un parteaguas, ¿no? Y se están cumpliendo 79 años, y por eso es que estamos en Maussan Televisión pues llevando a cabo esta semana OVNI, ¿no? Que inicia con este aniversario, justamente. Así es, exactamente. Y hay muchos casos, ¿no? De verdad, lo van a disfrutar. Es una hora de que nos tocó hacer a cada uno de nosotros varios temas, y están muy interesantes. De Kenneth Arnold está... Es un mero avistamiento y reporte de Kenneth Arnold, el que da esta pauta. No hubo oportunidad de obtener imágenes. No, claro que no, pues de él, ni siquiera, ni idea. Y era 1947. No llevaba celular en 1947. Pero... Y él iba solo, él iba piloteando su avioneta, iba solo, entonces era muy complicado, ¿no? Entonces... ahí se toma como base de todo esto la investigación, ¿no? Oye, además, si hubiera existido los celulares también a 1000 kilómetros por hora, ¿cómo es así de pues hubiera visto rápido. O sea, sí logró identificarlos porque era un piloto entrenado y conocía perfectamente el tipo de aeronaves de ese tiempo. Por eso es que logró diferenciar que no se trataba de algo normal. Y además iban en formación los objetos, y fue impactante para él, ¿no? Oye, y esto también dio pie a justamente lo que hicieron, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, de empezar a ridiculizar el tema del fenómeno y más bien utilizarlo en Hollywood y demás. Y mira, recuerdo yo de niña ver El Chavo del Ocho en
en Perú y que siempre hacían el chiste y la burla del platillo volador. Entonces este es el pie de justamente esa utilización sarcástica, ¿no? Sí, es que destapas literalmente la caja de Pandora, como se dice coloquialmente hablando, porque este es un avistamiento de un piloto, pero lo que ocurrió en 1952, en 1953, que todo eso lo vamos a ir viendo en esta semana del OVNI, es muy importante y tiene que ver con lo que dices, cómo el gobierno de los Estados Unidos, a partir de que en Roswell, entre el 4 y el 8 de julio de 1947, cae una nave, se dice que son dos, cae una nave en la región de Roswell. Menos de un mes. Menos de un mes, recuperan la nave, recuperan a los seres y ahí es cuando se dan cuenta de que pues no estamos solos, ¿no? Definitivamente. Y a raíz de ese estrellamiento, en 1952, se genera la famosa oleada de Washington. Sobre el Capitolio aparecen un montón de ovnis, la gente los ve desde cualquier lugar en Washington, mandan aviones a perseguirlos, los detectan en radares y entonces se crea una gran alarma en toda la comunidad científica y también en las centrales de inteligencia. La CIA en ese momento entra en acción y crea en 1953 el famoso panel Robertson, que es lo que dice Leslie. ¿Qué es lo que querían con ese panel Robertson? Analizar, identificar qué era lo que estaba pasando y decirle a la gente, no se preocupen, no nos van a hacer daño, no es nada extraño, es gas el gas en el pantano, reflejo de Venus, cualquier cosa. Y investigarlo y analizarlo, sin duda alguna. Pero empiezan a ridiculizarlo también, a ocultarlo. Y para eso que generan varios proyectos, el proyecto Signo, después el proyecto Libro Azul, que fueron los que se encargaron precisamente de pues ridiculizar todo esto, meterle miedo a la gente. Es que lo ridiculizaban también mucho porque hubo muchas imágenes falsas donde la gente ponía objetos, tomaba fotos y no lo podían autenticar toda esa información. Eso por un lado. Y por el otro, lo que estaba ocurriendo realmente, que sí era verdad y que era impactante, ¿no? Hay cosas verdaderamente muy profundas como el contacto extraterrestre de un presidente con los extraterrestres precisamente. Y pues todo esto lo vamos a ver en la semana OVNI. Pero bueno, no sé, tenemos las imágenes del caso Roswell. El Roswell, que mira, me llama mucho la atención que es el mismo año, Carlos, y aproximadamente 3 semanas después del avistamiento de Kenneth Arnold. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Entonces, imagínate la opinión pública cómo estaba después de este primer impacto de recibir la noticia de Kenneth, que pudieron haber dicho, tal vez no era verdad. Y una semana después se avisa de esta otra cuestión, que no fue un avistamiento, sino ya un objeto. Sí, ya, aquí lo más importante es que existe el periódico. Hay la nota periodística que menciona precisamente que en la región de Roswell se recuperó un platillo volador. Exacto. Y eso ya, cuando esto surge ante el público, pues ya no lo pueden detener, ya no hay manera de frenarlo y después quisieron ya ocultarlo, como dice Leslie, pero ya era demasiado tarde, ya la opinión pública, a pesar de que era 1947, ya sabían que algo había ocurrido en este lugar. Mark Bracer, un ranchero que fue el que recuperó, esas son imágenes de archivo, pero Mark Bracer, un ranchero en la zona ahí de Roswell, después de una gran tormenta entre el día 4 al 8 de julio del 47, mira, ahí está, este es el piloto Kenneth Arnold que estábamos hablando, ese es Kenneth Arnold con su avioneta. Ahí ya trae una cámara y la gente dice, ya, ¿para qué, amigo? Sí, y esa es la zona precisamente de donde él pudo observar a los objetos, ¿no? La cuestión es que él iba solo piloteando esto y lo que realmente iba haciendo era buscando esta aeronave que se había accidentado en esta zona y pues lo que encontró fue algo completamente distinto. A lo que en realidad Esa es la zona precisamente que él iba sobrevolando, así es que bueno, pues estas son las imágenes que nos apoyan precisamente para entender ¿qué es lo que está? En dónde los vio y el contexto, ¿no? De todo lo que ocurrió, ¿no? No sé si, mira, ahí están el boceto. Ese es el boceto de lo que él describió. Era una formación, sí, los platillos. Ahora, como un frisbee. Sí, lo curioso es que, de acuerdo a la explicación concreta de lo que él vio, parecían ser como especie de boomerangs, pero la explicación que le da al periodista de apellido Beckett es que los veía como flying saucers, como platillos voladores, pero en sí eran como una especie de, ¿cómo se dice?, de boomerangs, algo así. Ese es el boceto más cercano a lo que él vio. Y así los vio frente a su avioneta, ¿no?
Y Wow. definitivamente la información es poder, Carlitos, Claro. pero sí te quedas con nosotros, ¿no? Porque Vamos hay a más hacer cosas una que cosa. hablar, por favor. Yo creo que tenemos muchas dudas, sobre todo que somos el canal de la desclasificación y mañana va a ser una presentación muy importante precisamente Así a es, partir de también. las 7 de la mañana, donde se va a hablar sobre la tercera desclasificación que se acaba de realizar y muchos temas más, pero bueno, más adelante nos vas a seguir hablando sobre el caso Roswell. Y muchas cosas más, imágenes sorprendentes. Así que te quedas con nosotros. Así es. Váyanos mandando mensajes como usted, quédese también y vámonos con este tema tan interesante. Volvemos rápido, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en una mañana estelar y continuamos con este tema tan apasionante porque estamos en un momento clave de la historia de la humanidad donde estamos a punto de descubrir o que se nos devele todo el misterio que se ha generado alrededor del fenómeno OVNI. Y vamos a hablar ahora del tema Roswell. ¿Qué está sucediendo con el tema Roswell que siempre ha sido ocultado? Siempre se ha tratado de decir que fue mentira, que no es cierto, pero también están a punto de desclasificar todo lo que se esconde detrás de Roswell. Así es, ojalá que así sea. Es por lo que están luchando, no es por lo que quieren que se diga, que el presidente Trump en algún momento diga, pues tenemos cuerpos de extraterrestres, ¿no? Y los hemos tenido desde hace más de 80 años. Pero bueno, el caso de Roswell, aquí está la portada del Daily Roswell Record de 1947, en el cual se avisaba precisamente que en una zona en la región de Roswell, en un rancho, se había capturado un flying saucer, un platillo volador. Esto fue lo que detonó todo. Un ranchero de nombre Mark Brazel, entre el 4 y el 8 de julio de 1947, al estar con su caballo revisando toda el área, encuentra restos de algo que se había estrellado. Eran metales retorcidos y cosas muy extrañas. Avisa a la Fuerza Aérea el 8 de julio y entonces ahí es cuando comienza toda esta historia de que una nave de origen extraterrestre se habría estrellado durante una tormenta en este lugar. Y bueno, pues ya pasaron casi, del 47 a la fecha, 79 años. Llegaron gentes o personas de todas partes, había mexicanos, había en Estados Unidos, Sí, pero, había policías, había muchísimas personas. Y mucha gente se involucró en la recuperación porque fueron involucrados médicos, bomberos, militares, y hubo periodistas, pero sobre todo la gente que vivía en ese momento, en ese lugar, se dieron cuenta de la movilización militar que se llevó a cabo. Camiones que sacaban los restos, también en la funeraria se pidieron ataúdes no grandes sino pequeños, hielo y cosas así para preservar precisamente los cuerpos. Y hay personas que todavía viven, que recuerdan precisamente muchos de estos eventos y que son testigos de que efectivamente sí se recuperó una nave de origen extraterrestre y a sus tripulantes en Roswell. Y esto fue en el 47. Oye, Sí, claro, son los periódicos, es la información, son los documentos desclasificados que hablan precisamente, no de uno, sino de dos naves que se estrellaron en esta región. Fíjate, Hay un documento de la CIA que dice que fueron dos naves, pero la más conocida es la de Roswell, ¿no? Prácticamente. Y pues hubo muchas personas que estuvieron dentro de todo esto. Afortunadamente el señor Jaime Maussan, nuestro jefe, estuvo en la zona, platicó con muchos de los testigos, con nietos, con hijos de los propios testigos, que todavía recuerdan incluso haber visto los materiales que llevaron sus papás para que los vieran, ¿no? Ajá, ahora, el gobierno de Estados Unidos en ese momento, en ese año 1947, da la instrucción de que se cubra toda Sí, claro. la nota, la evidencia, que incluso empiezan ellos a emitir comunicados oficiales, si quiero entrecomillarlos, en los que estaban diciendo, no, era un globo meteorológico, la gente se está confundiendo. Exactamente, sí, porque ahí es lo que dice Leslie, cuando se dan cuenta de lo que tienen en las manos, pues evidentemente lo primero que hizo la inteligencia militar de ese tiempo fue decir que nadie sepa de esto. Recordemos que era la era de la Guerra Fría. De la Guerra Fría. Era el momento más complicado que vivían en Estados Unidos con Rusia y con otros países. Entonces, el mantener en secreto todo esto era vital para que nadie lo supiera y pues evidentemente era crear una distracción, decir que había sido un globo meteorológico, que todo esto era una equivocación. Sin embargo, no fue así. Los testigos, las personas, todos los que se involucraron en esta recuperación, después hablaron abiertamente. El comandante Jesse Marcel fue quien se encargó precisamente de la operación de recuperación y él vio y recogió directamente muchos de los elementos que cayeron en esta zona. Su hijo habló con el señor Maussan y le dijo directamente, yo vi
las barras de lo que parece ser un metal con símbolos extraños. Mi papá los llevó a la casa esa noche y estaba muy conmocionado, estaba muy sorprendido de todo lo que había encontrado. ¿No y conservaron él lo esas vio. barras? El que el hijo las pudiera mostrar. Se piensa que sí, pero evidentemente no lo hacen público porque saben lo que implica. Están matando gente por conocer secretos de todo esto. Entonces, seguramente si expones algo así, No, pues pues imagínate van por lo que él, te puede van por pasar. él. Entonces, Ajá. todo esto es real, todo fue ocultado después. Mira, ahí es cuando en la fotografía ponen a Jesse y Marcel mostrando restos de lo que es un globo meteorológico. Y la intención era esa, lo que dice Leslie, decirle a la gente, no hubo platillo, no hubo extraterrestre, no hubo nada de eso, ya olvídenlo. ¿Para qué? Para ocultarlo precisamente. Pero justo, Carlitos, viene esta pregunta a mí, quizá tú también te la has hecho. Hace 80 años que sucedió esto, ¿se entiende el contexto de esa época, Claro. de la Guerra Fría, del desconocimiento, de por qué también era como un arma el hecho Exacto. de tener pues esta información, ¿verdad? En oposición a sus contrincantes de guerra, vamos a decir. Pero hoy, 80 años después, ¿cómo ves tú el escenario de esta desclasificación de videitos si en realidad Pues pruebas imagínate. contundentes? ¿Tú crees que lo siguen teniendo como información que les es relevante para las guerras o por qué no lo quieren soltar? Porque tienen desde entonces la intención de llevar a cabo la famosa retroingeniería, es decir, saber cómo funcionan y poder ellos tener el acceso a esa tecnología. Están involucradas muchas empresas aeronáuticas, de construcción de armas, de cuestión de computadoras, en fin, están involucrados muchos detrás de todo esto. Y evidentemente no se puede exponer esta situación. Yo personalmente creo que la famosa desclasificación va a tardar muchos años en que se dé como nosotros queremos. Nos van a estar enseñando videos y cada vez van a ser más impactantes, eso es definitivo. Pero el ver las naves, el ver los extraterrestres, yo creo que va a tardar un tiempo. Porque yo pongo un ejemplo, si René y yo encontramos un tesoro y tú ahora sí que te platicamos la historia, vas a decir, oiga, vamos a decirle a todo mundo, vamos a decirle dónde lo encontramos. ¿La dejamos que No, claro que no, Pues mejor no, no ¿qué le van a digan. hacer? No le ¿Qué digan, van a ahí hacer? van a ir nos al lo van a lugar, nos lo quitar, van a quitar. porque van a Matarí. decir, porque no es de ustedes, ¿dónde lo encontraron? Entonces, imagínate Rusia, China y otros países cuando Estados Unidos diga, aquí están los extraterrestres, aquí están las naves, ¿por qué los tienen ustedes? Compártanlo con todo el mundo. ¿Por qué nada más ustedes puede quieren ser tener propiedad acceso? de los Estados No es propiedad de Unidos. los Estados Unidos, sería Propiedad de del mundo, interés, de la humanidad. sería de interés mundial, ¿no? Exacto. Para saber qué seres son, de dónde vienen, cómo es su nave, ¿no? Y pues yo creo que ahí es al revés. Yo Se creo que ahora trata de tuvieron ocultarlo que- para tenerlo. Dicen que el que tiene el conocimiento La tiene el información poder. Tiene el Entonces, poder. Oye, Exacto. Carlitos, yo creo que ahora tuvieron que hablarlo porque cada vez son más los avistamientos y ahora con la tecnología Ya que no pueden tenemos a la ocultarlo. mano todos con un celular que podemos grabar todo, tenemos ya evidencias más claras. Por ejemplo, nos mandaron videos sí. también del público que tenemos varios videos que nos enviaron y que les agradecemos. Tenemos uno de María Montserrat Hernández. ¿Qué te parece si vamos a, A ver ver, este vamos- video que vamos a nos verlo. enviaron? Este primer video, porque nos han ahí enviado estamos varios. viendo ¿Qué otra te vez parece el si lo vemos? periódico. Eso A es, ver. eso es Roswell, pero Ese es vamos Roswell. ahorita al A video los de videos. María Montserrat. Ahí Ahí está. está. Mira, esto es, En y es Naucalpan. reciente, en Naucalpan. Me Oye, qué imagino. claro se ve. Mira, allá del lado izquierdo y se va Ok, rapidísimo. derecho. Me imagino por el formato que es una cámara de seguridad, ¿eh? Eso es importante. No está en infrarrojo porque tenemos el color, hay mucha luz, pero al fondo, digamos en un casi tercer plano, eso es importante. El primer plano es la ropa y los tinacos. ¿no? El Obviamente agua. esto es a velocidad reducida, Carlos. Segundo plano, sí. Es ¿Qué? en cámara lenta para que se pueda ver. ¿Qué velocidad crees que llevaba el objeto realmente? ¿1000 kilómetros por hora? No tanto, verías un rayo pasar, pero sí va rápido. Pues Ahora, sí, pues es que el público se hace esa pregunta. sí, bueno, no 1000 kilómetros, pero sí va algo rápido. Ahí lo tienes más cerca. tiene? Observa. Esa es una parte importante, Carlos, desmiénteme. Cuando es un objeto que está inmóvil y pasa a un objeto, un ovni, eso se puede Punto de decir referencia. que es un objeto real porque pasa a través de un objeto como un Ajá, la árbol, referencia, una los referencia. puntos de referencia. En este caso, nos permite saber que eso está atrás y conforme está más lejos, para que lo podamos ver, es grande. Claro. A más distancia, si está chiquito, pues no lo vas a ver, lo vas a perder. No es un insecto, porque luego la gente lo ve así y dice, Claro. es una mosca. Ojo, está atrás de los tinacos. ¿De qué tamaño son los tinacos? ¿De qué Y eso tamaño todavía tendría que está ser Mira, la ahí mosca está la para que se velocidad viera? original. Ahí Exactamente. está la A ver, velocidad ¿cuál es? original. Y ya se fue hacia el lado derecho Ajá. y se ve grande.
Ok, Es muy grande. ese es uno de ellos. Se ve como si fuera un Montserrat cilindro. Hernández. Jorge Mazón. Tenemos otro. O Mason. Sí. ¿Qué suena mejor? Ese es del lado izquierdo. Miren, del lado izquierdo, entre las luces del cerro, que se ve ahí apenas, se ve una bolita que está despegándose. sí. Parece ser o un orbe, que le dicen o un orb, o una esfera, que es lo que habitualmente Ahí se estaba observa. como Ahí se está vigilando, moviendo, ahí ¿no? se está Como moviendo. observando. Sí, ligeramente notamos un movimiento. Y ojo, también está la distancia, Bueno. no está en los primeros planos. Oye, tiene pero pues que ese ser es el ya. siguiente. Ya se está moviendo, está ascendiendo. ¿Y lo viste en 2 segundos tú? Sí, está ascendiendo, Experto está ascendiendo. centinela. Tenemos el siguiente video de Jorge Mazón que también está muy interesante. Mira, ahí y va para agradecemos arriba. a todos los que nos los enviaron. A ver, Caborca, Sonora. Esto es un celular, aquí es diferente la situación, y se prendían y apagaban unas luces ahí cerca de las casas. Está interesante. Esas son las casas, ¿no? Sí, Ajá. está interesante porque es algo que parece no ser un avión, que no es un fuego artificial, es un Ahí están objeto que arriba, estaba ahí están. ahí prendiendo y apagando de manera intermitente. O sea, es interesante porque evidentemente no es un Flashea. avión se va, flashea, tiene un destellos Ajá. y eso ya te llama la atención. Lástima que está oscuro, lástima que no hay mucho que podamos apreciar, pero está interesante. Y Gracias esto a es en Jorge Sonora, Mazón a de Jorge Mazón Caborca, Sonora, Sonora. que nos acaba de enviar, que acaba de enviar a la producción. Sí, no, está Oye, bueno, y qué está muy bonita interesante. invitación para todos en casa de ver al cielo, agarrar el celular y por favor mándennos sus Sí, videos. claro. Saben que Maussan Televisión. O de cámaras de seguridad. O de cámaras de seguridad Claro, también a veces sus hay que darle videos. una checadita, Sí, claro. ¿verdad? Sí, por supuesto, porque Exactamente. así nutren a centinelas. Y entonces hoy comienza Además, la semana del OVNI. Hoy comienza la semana del OVNI aquí en Maussan Televisión, no se lo pierdan. Y Vamos a tener maratón de centinelas. Maratón de centinelas, caray. ¿De qué trata el maratón de centinelas? Que están Platícanos. enterados de todo. Pues así de A la 1 de la Ok. tarde, a la No, 1 de la tarde. a la 1 de la tarde, ¿no? A partir de hoy, a la 1 de la tarde, van a estar viendo y van a tener Interestelar a las 2 de la tarde también a partir de hoy, Toda la semana, porque es la semana OVNI. Y recuerden, 10 de la noche, el programa especial. Mañana a las 7 de la mañana también la transmisión especial. Foro de discusión se llama. El Foro de discusión porque va a ser desde Washington para que sigan analizando esta tercera No se despeguen de desclasificación Maussan y todo Televisión. lo que viene más adelante, así que no se lo pueden perder a partir de las 7 de la mañana. Así es, muchísimas Gracias a gracias, ustedes. Carlitos, Gracias. por estar siempre con nosotros y traernos esta información tan importante.